Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 640. Reclutamiento masivo de arañas. Ahora que todos están aquí, podemos empezar. Mirando fijamente a la multitud, Peter se preparó para dirigirse a la gente araña reunida, pero la llegada de los recién llegados interrumpió sus planes. Al poco tiempo, los recién llegados notaron a Peter, Knull y el resto de la banda araña que acababa de llegar detrás de ellos. ¿Quiénes son? Esperen, ¿por qué están todos heridos?, comentó otro, atrayendo la mirada hacia la multitud herida que los rodeaba. Ese es Miguel, exclamó alguien, señalando a su líder atado y golpeado. Inmediatamente, sin siquiera necesitar comunicarse o trazar estrategias, una ola de decididos Spider-People se abalanzó hacia adelante, impulsados por la visión de sus camaradas heridos y la forma contenida de su líder, Miguel O'Hara, que flotaba detrás de Peter, visiblemente golpeado. Peter suspiró, molesto por la interrupción, e hizo un gesto hacia la multitud que se acercaba. Knull, ocúpate de ellos. Dales una buena paliza, pero asegúrate de que se mantengan conscientes y sanos. Los necesito conscientes y vivos para lo que viene. Obedeciendo la orden de su amo, Knull desapareció a toda velocidad y reapareció junto al atacante más cercano. Con un golpe rápido y potente, hundió el puño en el estómago del Spider-Man. El impacto dobló al desafortunado individuo por la mitad como si fuera una silla plegable, enviándolo a volar hacia atrás hacia una multitud de sus compañeros Spider-People, quienes cayeron al suelo en un montón caótico. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. El resto de los atacantes, al presenciar la abrumadora fuerza de Knull, vacilaron en su avance. El miedo comenzó a invadir sus corazones, pero aún así siguieron adelante, reacios a rendirse tan fácilmente. Jeje, ese es el espíritu. Rió Knull, disfrutando de cumplir la orden de su amo. Entrégame todo lo que puedas. Knull continuó su ataque implacable, moviéndose con fluidez de un objetivo a otro. Cada golpe dejaba a los Spider-Man desplomados en el suelo, intentando en vano contraatacar. Sus esfuerzos colectivos resultaron inútiles ante la inmensa fuerza de Knull, y pronto, todo el grupo de recién llegados fue sometido. A pesar del caos, pocos de los espectadores entre los ya derrotados Spider-Man intervinieron. Habiendo presenciado la fuerza de Knull y Peter en encuentros anteriores, la mayoría sabiamente decidió mantenerse al margen. Aprendieron a las malas que el poder lo superaba todo, y sabiamente se abstuvieron de interferir. La eficiencia de Knull al despachar a los atacantes envió un mensaje claro a los Spider-Man reunidos. El miedo en sus ojos se intensificó, y un tenso silencio se apoderó de la zona mientras observaban cómo se desarrollaba la escaramuza unilateral. Cuando el último atacante cayó al suelo, derrotado e indefenso, Knull desapareció una vez más y apareció detrás de Peter. Su comportamiento enloquecido por la batalla había desaparecido, reemplazado por la imagen prístina de un mayordomo, comiendo atentamente junto a su amo. Observando al grupo sumido, una sonrisa segura se dibujaba en el rostro de Peter. Ahora que lo hemos aclarado, vamos al grano. Tengo información para todos ustedes, junto con una propuesta que les haré al final. La multitud, maltrecha y magullada, observaba a Peter con recelo, sin saber qué implicaría su propuesta. El ambiente estaba cargado de tensión mientras esperaban el siguiente movimiento de Peter, listos para luchar por sus vidas si fuera necesario. Peter se tomó un momento para observar a los Spider-Man derrotados ante él, escudriñando a la multitud con la mirada. Con un gesto teatral, chasqueó los dedos. Cuando Peter chasqueó los dedos, una proyección holográfica se materializó sobre él, arrojando un brillo fantasmal sobre los maltrechos Spider-People. Interrogación de cierre. Ante sus ojos curiosos y temerosos, se escuchó una grabación que revelaba la impactante verdad tras la traición de Lila, el pasado de Miguel, los eventos predestinados y los relojes defectuosos que llevaban. La exclamación colectiva de la multitud resonó en el espacio abierto mientras asimilaban la cruda realidad.
La pantalla holográfica mostró a Ruth detrás de todo el engaño, la manipulación y la revelación de que su objetivo final era una farsa orquestada por Centurión y llevada a cabo por Lila, su IA de confianza. En ese momento, los miembros de la Sociedad Araña se dieron cuenta de que sus dudosas acciones en nombre del bien común estaban, de hecho, perpetuando un plan siniestro. Miguel, aún atado tras Peter, observaba cómo su pasado se desplegaba en la pantalla holográfica, con las emociones agitadas en su interior. La angustia de la multitud era palpable al ver las consecuencias de sus desafortunados esfuerzos. Una voz emergió de la grabación, el tono frío y calculador de Lila, explicando la manipulación. Y el maestro siempre tiene un plan para todo, y la multitud lidió con el peso de esta revelación. Sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad, ira y angustia. La realidad de que, sin saberlo, habían contribuido al caos y al sufrimiento que pretendían evitar, flotaba en el aire. Al concluir la exhibición holográfica, Peter se dirigió a la multitud con tono mesurado. Los han engañado a todos. La razón de ser de esta organización no es más que una invención. Un profundo silencio envolvió a la reunión, mientras el peso de la verdad se cernía sobre ellos. Cada Spider-Person lidiaba con la comprensión de que sus acciones, por bien intencionadas que fueran, eran en última instancia inútiles ante las maquinaciones de un poder superior. Una voz solitaria rompió el silencio. Hemos estado vigilando los eventos canónicos para salvar vidas. ¿Cómo puede ser mentira? La mirada de Peter recorrió a la multitud con expresión compasiva. Centurión y Lila se aprovecharon de tu deseo de marcar la diferencia. Lamentablemente, los Spider-Man siempre tenemos las mejores intenciones, pero a veces las buenas intenciones no bastan. Los hombres araña, aún curándose las heridas, intercambiaron miradas y asintieron con tristeza. La magnitud de su participación involuntaria en un complot malévolo comenzó a calar hondo, destrozando los cimientos de sus convicciones. En medio del mar de rostros abatidos, un joven Spider-Person avanzó con valentía, con una voz que mezclaba desafío y tristeza. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Los ojos de Peter brillaron con determinación. Bueno, ahí es donde entra mi oferta. Con la pantalla holográfica desapareciendo sobre él, Peter dio un paso al frente, con voz firme y autoritaria. Ahora que saben la verdad, les presento una opción. Su mirada recorrió a la multitud, fijándose en cada miembro de la Sociedad Araña. Opción 1. Entreguen sus relojes. Regresen a sus universos de origen. Concéntrense en ustedes mismos, en sus seres queridos y en los problemas que aquejan a sus propios mundos. Olvídense de los problemas del multiverso y la sociedad arácnida. Vivan sus vidas asumiendo sus propias responsabilidades. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud mientras muchos Spider-People, abrumados por el arrepentimiento, consideraban la posibilidad de abandonar la falsa cruzada que habían abrazado sin saberlo y simplemente volver al enfoque de la vieja escuela. Después de todo, la vida era mucho más sencilla en aquel entonces, cuando no se preocupaban por el multiverso, las anomalías, los eventos canónicos. Un Spider-Man, un veterano de aspecto canoso, dio un paso al frente. Nunca me apunté a este desastre. Solo quería proteger mi ciudad, no hacer de títere en un circo de cabrones. Se quitó el reloj y lo tiró al suelo. Envíame a casa. Peter asintió, entendiendo. Esa es precisamente la opción que se ofrece. La libertad. La decisión es tuya, pero primero permíteme explicarte la segunda opción. A medida que más voces se unían para apoyar el regreso a sus universos, una palpable sensación de liberación recorrió a la multitud. Empezaron a ver a la sociedad arácnida como lo que realmente era. Una fuerza manipulada al servicio de los caprichos de titiriteros invisibles. Peter entonces cambió la narrativa a la segunda opción, con los ojos brillando con renovada determinación. Ahora, para quienes anhelan justicia y buscan reparar los agravios que se les infligieron, les ofrezco la oportunidad de unirse a mí en un nuevo universo. Crearé mi propia pequeña sociedad arácnida, libre de la manipulación y de los defectuosos viajes multiversos diseñados por Centurión. El ambiente cambió cuando Peter explicó su plan. Claro, estoy seguro de que muchos de ustedes no estarán dispuestos a unirse a otra organización, sobre todo después de que la Sociedad Araña los engañara, pero no dejen que eso les nuble el juicio. Les ofrezco la oportunidad de buscar justicia por todo lo que Lila y Centurión les han hecho hacer. Peter hace una pausa por un momento, observando a la multitud antes de revelar. Y nuestro primer objetivo será derrotar a quienes orquestaron toda esta farsa. Centurión y el Consejo de Kang.
La determinación brilló en los ojos de la gente araña, y sus corazones se encendieron con un renovado propósito. Un murmullo resuelto llenó el aire mientras imaginaban un mundo donde pudieran ser verdaderos héroes, no peones en el juego de otros. Pero sobre todo, querían vengarse de las personas que los manipularon, y un Spider-Man más joven, aún con las heridas del reciente enfrentamiento, dio un paso al frente con fuego en la mirada. Cuenten conmigo. No dejaré que nos traten como marionetas. Tenemos que demostrarles lo que pasa cuando te metes con Spider-Man. Peter sonrió, con una mezcla de gratitud y convicción en su expresión. Bien. Elige. Porque si estás conmigo, tenemos mucho trabajo por delante. Al instante, la multitud estalló en un murmullo de entusiasmo. Hombres araña de diversos universos, antes engañados y manipulados, ahora estaban unidos por una causa común. Sus ojos brillaban de determinación al aprovechar la oportunidad de marcar la diferencia a su manera. Elige, insistió Peter, con la voz penetrante por encima de la creciente excitación. Porque no tardaremos en enfrentarnos al Centurión y al Consejo de Kang. La multitud, ahora un mar de rostros decididos, comenzó a gritar, intercambiando miradas decididas, listas para la guerra. En la sala de control, tenuemente iluminada, Centurión tamborileaba con los dedos con impaciencia, esperando una respuesta de Lila. El aire estaba cargado de tensión mientras esperaba noticias sobre el éxito de su intrincado plan. La pantalla holográfica parpadeó y entrecerró los ojos al ver los datos que entraban. Los minutos se convirtieron en horas agonizantes, pero Lila permaneció en silencio. La inquietud de Centurión crecía con cada instante. Caminaba de un lado a otro por la habitación, agobiado por la anticipación. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, buscando cualquier señal de que sus manipulaciones hubieran dado fruto. Con el paso del tiempo, una sensación de desánimo se apoderó de Centurión al darse cuenta de que Lila no aparecería. La duda lo atormentaba. Algo había salido mal. No podía evitar la inquietante sensación de que su intrincada red de control se estaba desmoronando. En un raro momento de vulnerabilidad, Centurión se permitió considerar la posibilidad de que su gran plan hubiera fracasado. Entrecerró la mirada, concentrándose en los flujos de datos, aún esperando un mensaje de Lila. Aunque sabía que, en ese momento, solo eran ilusiones. Mientras se preguntaba qué podría haber salido mal, una persona apareció en su mente. Peter, el hombre que se encargó de los exiliados. El hombre al que había subestimado, asumiendo que la abrumadora fuerza de Knull sería suficiente para acabar con él. Una gota de sudor se formó en la frente de Centurión mientras reflexionaba sobre las consecuencias de su error de cálculo. Y apretó los puños al reconocer que la fuerza de Peter superaba con creces su estimación inicial. La idea de que su plan, cuidadosamente urdido, se desmoronara a manos de Spider-Man le provocó un escalofrío en la espalda. Se la había jugado, y parecía que el castillo de naipes que había construido meticulosamente estaba al borde del colapso. Con un profundo suspiro, Centurión aceptó la amarga verdad. Había fracasado y su plan muy probablemente ya estaba expuesto. ¡Mierda!, exclamó mientras comenzaba a destrozar la sala de control en un ataque de ira. Capítulo 641. Mejora tu guardarropa. Tras el discurso de reclutamiento de Peter, surgió un grupo dividido de la gente araña. Una pequeña fracción de la antigua sociedad araña, agobiada por el peso de la verdad, decidió regresar a sus respectivos universos, dejando atrás el enredo del drama del multiverso. El proceso de enviarlos a casa fue rápido, solo 30 Spider-People desaparecieron a través de su propio portal en forma de estrella que los condujo a la familiaridad de sus mundos de origen. La partida dejó a más de 100 Spider-Man en pie, con una mezcla de determinación e incertidumbre en sus rostros. Se les dio la oportunidad de irse, pero decidieron quedarse y unirse a Peter para luchar contra quienes se atrevieron a engañarlos y utilizarlos. Sorprendentemente, Spider-Punk, cuya naturaleza rebelde Peter asumió que lo alejaría, se encontraba entre los que optaron por quedarse. Me quedaré hasta que nos ocupemos de Centurión y los Kang. Después, me voy. Jubilarse suena genial, ¿verdad?, declaró con una sonrisa irónica, pillando a Peter desprevenido. Claro, quédate todo el tiempo que quieras. Peter asintió, feliz de tenerlo con ellos. Y tras reunir todos los relojes multiversos restantes de la gente araña y permitirles empacar sus pertenencias, Peter abrió un portal en forma de estrella que conducía de regreso a su universo. El numeroso grupo de antiguos miembros de la sociedad araña lo observó abrir el portal con ojos desorbitados y estupefactos. Al fin y al cabo, no lo vieron usar ninguna tecnología.
Disfrutando de sus miradas de asombro, Peter se dirigió a los Spider-Man restantes. Estableceré nuestra nueva organización en mi universo natal. Este portal los llevará allí. Pasen y espérenme al otro lado. Tengo algunas cosas que hacer antes de seguirlos. Solo recuerden no alejarse ni causar problemas. Más de 100 Spider-Man cruzaron el portal, dejando atrás a Peter, Knull y la banda araña. Peter se giró hacia Jessica Drew y Spider-Punk, que se encontraban entre el grupo, y les ordenó: síganlos y asegúrense de que no hagan ninguna locura. No quiero volver a casa y encontrarme con un caos. Jessica y Spider-Punk asintieron a regañadientes antes de desaparecer por el portal, que se cerró de golpe tras ellos. Cuando el portal se cerró, Gwen se volvió hacia Peter y le preguntó: ¿y ahora qué? Peter señaló al tío Ben y a Miguel O'Hara. Ahora dejemos que estos dos resuelvan sus diferencias y luego limpiemos cualquier tecnología sobrante de la sociedad arácnida. Después de todo, sería terrible que alguien encontrara su tecnología defectuosa y empezara a viajar por el multiverso con ella. Ignorando por completo la segunda parte de su declaración, ya que no tenían problemas con ella, la banda araña inmediatamente expresó sus preocupaciones, tratando de disuadir a Peter de enfrentar al tío Ben y a Miguel entre sí en un combate a muerte. Vamos, Peter, tiene que haber otra manera de resolver esto, suplicó Gwen, visiblemente descontenta con ello. ¿Sí, no podemos separarlos o algo así? Pregunta Miles. Podríamos simplemente quitarles la tecnología del multiverso y dejarlos en sus propios universos. No es que ellos hayan creado la tecnología, así que dudo que puedan reproducirla. Y Tobey dijo lo que pensaba a continuación, lo que pareció ganarse la aprobación de todos. Peter escuchó sus argumentos y opiniones, y luego se encogió de hombros. Si pueden convencer al tío Ben, ya que él es quien busca venganza, respetaré su decisión. Al instante, la banda araña se giró hacia el tío Ben, quien les devolvió la mirada con una mirada testaruda y desafiante. Al instante, quedó claro que convencerlo de perdonarle la vida a Miguel sería una batalla cuesta arriba. Reconociendo el desafío que les aguardaba, Peter se dirigió a la banda araña. Yo me encargaré de limpiar la tecnología de la sociedad araña. Ustedes, arreglen esto. Dicho esto, se alejó, seguido de cerca por Knull y Miguel, atado. En el inquietante silencio que siguió, Peter se embarcó en la abrumadora tarea de explorar el vasto complejo de la sociedad araña. Los pasillos tenuemente iluminados resonaban con cada paso mientras desmantelaba meticulosamente los restos del imperio tecnológico de la sociedad arácnida. Luces parpadeantes proyectaban sombras sobre laboratorios y talleres abandonados, un marcado contraste con la vibrante actividad que antaño definía este centro de exploración del multiverso. A medida que Peter se adentraba en el corazón de la sociedad araña, su pereza se hacía evidente. Buscar hasta la última pieza de su tecnología avanzada no era precisamente difícil, pero Peter simplemente no tenía ganas de hacerlo. Al instante, un pensamiento rebelde surgió dentro de él, una solución mucho más simple para borrar los restos de su poder. Sonriendo con suficiencia, Peter se aseguró de que los extensos edificios de la sociedad araña estuvieran desprovistos de habitantes. Y con la costa despejada, conjuró sus llamas de fénix. Una llamarada de fuego intenso y místico envolvió sus manos mientras incendiaba las estructuras, una por una. Las llamas bailaron con una gracia de otro mundo, consumiendo a la sociedad araña en un infierno que se extendió a un ritmo alarmante. Las llamas del fénix rugieron y crepitaron, devorando con avidez cada pieza de tecnología avanzada, cada aparato y artilugio que alguna vez alimentaron las ambiciones de la sociedad araña. Mientras las estructuras se desmoronaban por el calor, Peter observaba con una mezcla de satisfacción y lástima. Este lugar podría haber sido fantástico si no fuera por los Kang y Miguel O'Hara, obligado a presenciar el fin de la obra de su vida, flotaba junto a Peter. Las lágrimas le inundaban los ojos al ver las llamas reflejadas en sus brillantes superficies. Y por un instante, el peso de la traición y la comprensión se cernió sobre el aire. La sociedad araña, una organización que él había creado, no era más que una marioneta que bailaba sobre hilos para beneficio ajeno. Las emociones de Miguel se intensificaron al enfrentarse a la cruda realidad. Las llamas reflejaban el verdadero estado de la sociedad araña, y mientras las últimas brasas titilaban, Peter se volvió hacia Miguel con una mirada sombría. La destrucción era total, dejando tras de sí un paisaje calcinado. En el inquietante silencio que siguió, las palabras de Peter quedaron suspendidas en el aire. A veces, hay que dejar atrás el pasado para construir un futuro mejor.
Mientras Peter pronunciaba esas palabras sobre dejar atrás el pasado, una quietud inquietante se apoderó de las llamas que alguna vez rugieron, congelando la danza caótica de las llamas del fénix en el aire. ¿Qué? Preguntó Peter, mirando confundido a su alrededor. El mundo pareció detenerse, como si una fuerza cósmica hubiera puesto pausa en el control remoto de la realidad. Incluso Miguel, con sus lágrimas suspendidas en el tiempo, se quedó paralizado como una estatua, ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Al principio, la confusión nubló el rostro de Peter mientras observaba la escena suspendida. El tiempo pareció detenerse en un limbo sobrenatural hasta que se giró, y allí, frente a él, estaba la figura de la parca, John. De manera bastante casual, la parca agitó su mano y saludó. «Hola». Peter suspiró, con una mezcla de fastidio y familiaridad, y bromeó. «¿Cuánto tiempo llevas copiando mi saludo habitual, John?» Divertido, John rió bajo el oscuro manto de su túnica. «Billones de años más que tú. La primera vez que dije, tu universo ni siquiera había presenciado su primer Big Bang». Poniendo los ojos en blanco, Peter murmuró un da igual con desgana antes de ir al grano. «Supongo que completé la misión». John, aún con una leve sonrisa bajo su rostro esquelético, respondió con un simple sí, reconociendo el éxito de Peter al desmantelar la Sociedad Araña. Luego procedió a felicitarlo. «¿Sabes? Eres el primero de mis candidatos a sucesor en completar una misión, felicidades». Poco impresionado por los elogios, Peter fue directo al grano. «Es hora de una recompensa». Extendió la mano, expectante. «Pero antes de eso, ¿por qué Centurión y Knull eran candidatos? ¿Tienes idea de lo que Knull podría haber hecho con tu nivel de poder?» John, con aire despreocupado, explicó. «Ambos encontraron uno de mis artefactos. Como ya te dije, no elijo a mis sucesores. Simplemente extiendo invitaciones para que cualquiera las encuentre». Peter, insatisfecho, preguntó. ¿No pueden descalificar a quienes no son aptos para el puesto? Es decir, ¿cómo puede Centurión calificar siendo miembro del Consejo de Kanks? ¿Acaso una de las misiones no es destruir el Consejo? John se encogió de hombros con indiferencia. ¿Qué tiene de divertido eso? Si solo eligiera a gente buena, la competencia sería demasiado aburrida, dijo, claramente despreocupado. En cuanto a Centurión, ¿quién dijo que no puede destruir el Consejo desde dentro? Suspirando exasperado, Peter se hartó de esta charla y extendió la mano. Como sea, entrégame la recompensa de una vez. Me está dando un dolor de cabeza solo de lidiar contigo. Entre risas, John chasqueó sus huesudos dedos, invocando una capa negra que flotaba ante Peter, quien observó la misteriosa recompensa, reconociéndola como la capa de la muerte, el objeto prometido por completar la misión. Volviéndose hacia John, Peter no pudo evitar preguntar. Si esta es la capa de la muerte, ¿qué llevas puesto ahora mismo? La parca simplemente se encogió de hombros, revelando su vieja túnica. Esta es una reliquia antigua de antaño. La auténtica ahora te pertenece. Con la capa flotando ante él, Peter contempló el peso de su recién adquirida posesión, la capa de la muerte. Extendió la mano y sus dedos agarraron la sedosa tela. Al sujetar la capa, la tela pareció cobrar vida, una repentina oleada de energía la impulsó hacia él. Una momentánea sacudida de miedo se apoderó de Peter cuando la capa se envolvió en su figura, una danza de seda oscura que lo envolvió. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, alarmado, pero recuperándose rápidamente, Peter reconoció la impactante transformación que estaba ocurriendo. El traje de araña, ya encantado, y la capa de la muerte parecían fusionarse, fundiéndose a la perfección, creando una nueva prenda que se aferraba a la forma de Peter. Los vibrantes tonos de su antiguo traje ahora estaban dominados por un negro profundo, la encarnación de la oscuridad, que irradiaba sombras que parecían tener vida propia. Mientras Peter inspeccionaba su nuevo atuendo, las sombras vibraban y se movían, como un velo protector que lo protegía. La fusión completa de su antiguo traje de araña y la capa de la muerte también pareció potenciar sus habilidades, otorgándole un aura sombría de muerte. Mientras Peter sentía el poder que lo recorría, una conexión tangible con la muerte misma, una pantalla holográfica aparecía ante él. Misión completada. Destruir la Sociedad Araña. La Sociedad Araña ha aceptado el reto de preservar lo que llaman eventos canónicos, creyendo que esto salva universos enteros y a sus habitantes. En realidad, estas acciones están dañando la estructura del multiverso. Hay que erradicarlos para restaurar el orden. Recompensa.
Capa de la muerte. La capa de la muerte, una sombría obra maestra, teje sombras en una prenda que susurra lo eterno. Con su profundo tejido de obsidiana, adornado con símbolos arcanos, la capa contiene una fracción del poder incomparable de la muerte sobre el reino de las almas difuntas. Al usarla, transmite una conexión inquietante con el poder de la muerte misma. Capítulo 642. ¿Un destino peor que la muerte? ¿O una segunda oportunidad en la vida? Con un suspiro de alivio, Peter se alegró de no tener que andar por ahí como un fracasado de rol en vivo con una capa negra. Con un chasquido de dedos, conjuró un espejo y admiró su nuevo traje de araña completamente negro. El elegante diseño con capucha acentuaba su figura, y no pudo evitar sentir una oleada de poder recorriéndolo. No solo lucía bien, sino que su conexión con la muerte se había fortalecido considerablemente. Antes, solo tenía una pequeña afinidad por la sangre de Ela, lo que le permitía conjurar armas oscuras y resucitar a los muertos. Ahora, el nuevo poder lo intrigaba. Reflexionó sobre las posibilidades, preguntándose qué podría lograr con este fortalecimiento. La descripción de la pantalla holográfica mencionaba sombras, y mientras Peter inspeccionaba su traje, pudo verlas danzar a su alrededor. Curioso, puso a prueba su control sobre ellas y, para su asombro, las sombras respondieron, formándose a su alrededor a sus órdenes. En medio de su experimentación, John, cada vez más aburrido, habló. Muy bien, ya les di su recompensa. Me voy. Mis esposas podrían rebelarse de nuevo si me voy demasiado tiempo. Espera. Peter intentó detenerlo, bombardeándolo con preguntas. ¿Qué hace exactamente mi traje nuevo? Preguntó antes de detenerse y mirar a John directamente a los ojos. Espera, ¿acabas de decir esposas? Lamentablemente, John simplemente lo ignoró. Descúbrelo por ti mismo, ni siquiera se molestó en responder la pregunta de Peter sobre sus esposas. Molesto, Peter vio cómo la parca desaparecía ante sus ojos. Y al desvanecerse John, el tiempo a su alrededor pareció reanudar su curso. Los restos de las llamas de su incendio anterior titilaron, y su compañía, Knull y Miguel, comenzó a moverse y respirar de nuevo. Al reanudarse el tiempo, tanto Miguel como Knull notaron el repentino cambio de ropa de Peter y que no estaba donde estaba hacía un segundo. Miguel expresó su confusión. Peter, ¿qué acaba de pasar? ¿De dónde salió esa ropa? Knull, con expresión preocupada, preguntó. ¿Se encuentra bien, maestro? Sus ojos estaban clavados en las sombras que danzaban a lo largo del traje de Peter. Peter, después de admirar su nuevo traje, ignoró la preocupación de Knull. Estoy bien, solo me cambiaron. No te preocupes. Miguel y Knull intercambiaron miradas de desconcierto, sin saber qué había pasado, pero decidieron no insistir más. Además, Miguel todavía estaba lidiando con el dolor de saber que el trabajo de su vida había sido destruido. Mientras Peter se preparaba para irse, de repente, Knull se agarró el pecho como si le estuviera dando un infarto. ¡Ah! Peter corrió al lado de Knull y preguntó preocupado. ¿Qué está pasando? Jadeando, Knull luchó por hablar. Maestro, algo anda mal. Una llama verde ardía en el centro del pecho de Knull, extendiéndose rápidamente. Todo su cuerpo quedó envuelto en llamas verdes mientras gritaba de dolor. Sus ojos y boca irradiaban una luz verde espeluznante. Cayendo de rodillas, Knull se retorció de dolor. Sorprendido y sin darse cuenta de lo que sucedía, Peter intentó lanzar un hechizo para investigar. Sin embargo, antes de que pudiera conjurar su energía cósmica, el cuerpo de Knull se desmoronó, dejando solo un montón de residuos negros en el suelo. Alarmado y perplejo, Peter observó los restos de Knull. Pero antes de que pudiera procesar la situación, una figura negra, similar a una sombra, surgió de las cenizas de Knull. La figura adoptó la forma de Knull, pero parecía estar hecha de la misma sustancia que las sombras del traje de Peter. Pero eso no fue todo, una energía similar a una llama verde acentuaba la forma de las sombras, especialmente en sus ojos, que brillaban con una intensidad brillante. Al contemplar la figura que tenía delante, Peter se quedó atónito cuando de repente se arrodilló, inclinándose como un sirviente. De repente, comprendió algo y gritó. «Knull, ¿eres tú?» La figura sombría respondió. «Sí, maestro». Peter, conmocionado, se dio cuenta de que su aumento de poderes debía haber desencadenado algún tipo de mejora o evolución en Knull. Podía sentir el inmenso poder que irradiaba Knull, superando incluso su estado anterior cuando aún estaba vivo. Al examinar al transformado Knull, Peter no pudo evitar quedar impresionado.
La figura, ahora más leal que nunca, emanaba un aura de servidumbre y fuerza. Vaya, qué inesperado, reflexionó Peter, considerando las implicaciones de la evolución de Knull. ¿Alguien puede decirme qué demonios está pasando?, preguntó Miguel con cierta agresividad, pero Peter decidió ignorarlo por el momento. Mientras Knull se arrodillaba ante él, Peter lo miró con curiosidad y le preguntó: ¿Qué te pasó, Knull? ¿Cómo te sientes? La figura sombría respondió: tu poder, maestro, desencadenó una metamorfosis. Ahora soy más fuerte y más dedicado a tu servicio que nunca. Peter, aún asimilando el giro de los acontecimientos, no pudo evitar preguntar: ¿estás diciendo que antes no me fuiste leal?, preguntó, con una ceja levantada en señal de interrogación. No, maestro. Knull niega rápidamente. Fui leal y con gusto habría hecho cualquier cosa que me ordenaras, pero ahora, solo pensar en recibir tu orden divina me hace llorar. Por favor, otorga a este dios inútil tus santas instrucciones. Y Peter miró a Knull con disgusto al darse cuenta de lo sucedido. Mi mejora lo convirtió en un masoquista aún peor que antes y incluso Miguel, aún conmovido por haber perdido el trabajo de su vida, miró a Knull desde sus ataduras con una pizca de asco en el rostro. ¿Qué demonios le pasa a este tipo?, pensó, mientras su miedo a Peter crecía aún más al comprender que debía haber sido él quien había puesto a Knull así. Como sea, respirando hondo, Peter se giró hacia Knull y Miguel. Hemos terminado. Regresemos con los demás y preparémonos para lo que viene. Tras erradicar los últimos vestigios de la sociedad araña, el trío se marchó. Las llamas habían servido como una fuerza purificadora, borrando los restos de la sociedad araña. El pasado había desaparecido, pero el futuro aguardaba. Cuando Peter, Knull y Miguel regresaron con la banda araña y el tío Ben, fueron bombardeados de inmediato con preguntas sobre la figura sombría en la que se había convertido Knull. Peter se tomó un momento para responder a sus preguntas, dándoles una explicación muy vaga. La pandilla Spider-Gun observó a Knull transformado con una mezcla de asombro e incertidumbre. Una vez que Peter satisfizo su curiosidad sobre Knull, se volvió hacia el tío Ben, que permanecía inmóvil. ¿Pudieron convencerlo?, preguntó, con la mirada fija en el hombre mayor. Gwen respondió. El tío Ben aceptó dejar vivir a Miguel y resolver las cosas pacíficamente. Pero hay condiciones. Peter levantó una ceja. ¿Qué condiciones? El tío Ben, desde su posición reservada, habló. Quiero que los poderes de Miguel sean sellados y que viva en el mismo universo donde mató a su propia hija. El peso de las palabras del tío Ben flotaba en el aire. Peter comprendió de inmediato la gravedad del castigo, un destino peor que la muerte. Quedarse atrapado en el universo donde lo engañaron para asesinar a su propia hija, obligado a afrontar las consecuencias de sus actos y vivir con ellas hasta el día de su inevitable muerte. Mientras el tío Ben exponía sus exigencias, Miguel estalló en gritos, rebelándose con todas sus fuerzas. Se negaba rotundamente a regresar a ese universo, incapaz y reticente a afrontar los recuerdos atormentadores de sus acciones pasadas. Me niego. Prefiero morir. Mátame. La desesperación impregnaba cada palabra, incluso instando a Peter y al tío Ben a que acabaran con su vida y lo libraran de semejante tormento. Al ver la reacción desesperada de Miguel, el tío Ben no pudo evitar sonreír, ya feliz con su decisión. Ah, qué música para mis oídos. Peter se volvió hacia el resto de la banda araña y preguntó, ¿les parece bien? Asintieron, entendiendo la gravedad de la petición del tío Ben. Tobey habló, reconociendo la crueldad de la decisión, pero reconociéndola como la mejor manera de resolver el asunto. Miguel tendrá la oportunidad de empezar de nuevo y enmendar sus errores. Solo necesita afrontar su pasado y seguir adelante, y estoy seguro de que podrá hacerlo una vez que se tranquilice. En medio de las continuas protestas de Miguel, que parecían las de un niño haciendo un berrinche, Peter se vio obligado a silenciarlo con un rápido hechizo. Peter asintió, comprendiendo, y con un gesto de la mano abrió un portal con forma de estrella. Indicó a la banda araña que pasara y se reuniera con los demás, llevándose consigo al tío Ben. Mientras desaparecían por el portal, el tío Ben, atado, expresó su deseo de quedarse y presenciar el sufrimiento de Miguel un poco más, pero Peter lo consideró una idea poco saludable. Es hora de avanzar, dijo Peter, cerrando el portal tras la partida de la banda araña. Miguel, a pesar de sus silenciosas quejas, se quedó solo con Peter, quien rápidamente profundizó en su mente, encontrando la ubicación exacta del universo en cuestión antes de agitar su mano y abrir otro portal en forma de estrella.
Vamos, acabemos con esto de una vez, y dijo Peter mientras él y Knull cruzaban el portal, con un Miguel agitado y reacio flotando detrás de él, obligado a seguirlos. Al salir del portal, el trío se encontró en un tranquilo cementerio bajo la calidez de un cielo despejado. Pero este lugar no era tan tranquilo ni sereno para cierto individuo. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par al posarse sobre una lápida. La luz del sol proyectaba un suave resplandor sobre el nombre grabado: Gabriella O'Hara. La realidad del lugar de descanso final de su hija lo golpeó con una fuerza abrumadora. Cuando el portal se cerró tras ellos, Peter se volvió hacia Knull y le pidió un poco de privacidad. Para su sorpresa, la figura sombría de Knull se metió rápidamente en la sombra de Peter, desapareciendo por completo. Ignorando la peculiaridad por ahora, Peter volvió a centrar su atención en Miguel, quien no podía apartar la mirada de la lápida. Con un chasquido de dedos, Peter liberó a Miguel de sus ataduras. Cayó de pie y rápidamente se desplomó de rodillas, con la mirada fija en el doloroso recuerdo de su pasado. Peter, comprendiendo la gravedad del momento, comenzó a hablar. Miguel, tienes la oportunidad de empezar de nuevo, de enmendar los errores de tu pasado. Aprovecha esta segunda oportunidad y lucha por un futuro mejor. Tu hija querría eso para ti. Al ver que Miguel estaba a punto de discrepar, Peter continuó. Y aunque creas que ella no querría eso para ti, tienes mucho trabajo por hacer. Esfuérzate por compensar todo lo que has hecho y demuéstrale. Demuéstrale que puedes ser mejor. Que eres mejor. Aunque todavía visiblemente angustiado, Miguel logró recomponerse y mirar hacia la perspectiva de un futuro en el que pudiera enmendar los errores que había cometido. Girándose hacia Peter, Miguel dijo: hazlo. Estoy listo. Toma mis poderes. No los merezco. Asintiendo, Peter invocó su energía cósmica, creando un círculo de hechizo púrpura en el aire que se disparó hacia el cuerpo de Miguel, sellando sus poderes para siempre. Sácale el máximo provecho a tu situación y vive una buena vida, aconsejó Peter, con toda sinceridad. Y si esto te sirve de algo, te lo diré también, el tío Ben espera que te desmorones y te hundas en tu pasado. No le des esa satisfacción. Incluso sin tus poderes, puedes hacer mucho bien y forjarte una nueva vida aquí. Lo intentaré, y respondió Miguel, apretando los puños y con una mirada decidida dibujada en su rostro. Antes de partir, Peter sorprendió a Miguel con otro hechizo, esta vez curativo. El hechizo hizo maravillas, restaurando por completo el brazo amputado de Miguel. Buena suerte, y con el hechizo lanzado, Peter dio un paso atrás, desapareciendo de la vista, dejando a Miguel contemplando su nuevo comienzo, arrodillado ante la tumba de su amada hija. Capítulos 643 y 644. Construyendo una organización multiverso. Dejando a Miguel para que resolviera su nueva vida, Peter salió de un portal con forma de estrella y llegó a un claro apartado en el norte del estado de Nueva York, donde se enfrentó a los miembros restantes de la Spider Society que habían esperado ansiosamente más de 2 horas. Asegurándoles el retiro de Miguel, Peter disipó sus dudas de si mató o no a su antiguo líder abriendo un portal, mostrando a Miguel a salvo en la tumba de su hija, todavía arrodillado y aparentemente hablando con la lápida. Muchos en la multitud no pudieron evitar fruncir el ceño al mirar a través del portal, sintiendo lástima por su antiguo líder. Puede que estuvieran furiosos con él por haberlos metido en este lío, pero al final, él fue engañado y manipulado tanto como ellos. Siguiendo adelante, Peter designó este universo, su universo, como su nueva base de operaciones, prometiendo una base de operaciones real para su próximo encuentro. Dicho esto, Peter estaba a punto de enviarlos a casa, ya que tenía trabajo y ellos sus propias responsabilidades, pero antes de que pudiera hacerlo, una musculosa Spider-Woman con un traje morado y blanco se adelantó y preguntó: ¿volveremos a viajar por el multiverso nosotros mismos? ¿O dependeremos de ti de ahora en adelante? Peter respondió con una sonrisa críptica: dejaré eso como una sorpresa para nuestra reunión de la próxima semana. Con todo resuelto y decidido, Peter ordenó a los Spider-Man que se alinearan. Uno por uno, indagó discretamente en sus recuerdos, encontrando la ubicación de sus universos natales antes de enviarlos de vuelta. Pero también aprovechó la oportunidad para investigar a cada uno de ellos, revisando sus mentes en busca de cualquier señal de alerta que pudiera causar problemas en el futuro. El proceso se desarrolló sin problemas, cada Spider-Person desapareció a través de un portal personalizado hasta que el claro volvió a estar vacío, dejando solo a Peter, los miembros del chat del grupo de arañas y el tío Ben, que todavía estaba restringido por alguna razón.
Con un chasquido de dedos, Peter liberó las ataduras que rodeaban al tío Ben, lo que le permitió caer al suelo y suspirar de alivio al encontrar su equilibrio, finalmente libre después de un largo rato. Peter, observando al tío Ben con curiosidad, rompió el silencio. Bueno, tío Ben, ¿qué sigue? Puedo enviarte de vuelta a casa o, bueno, a donde quieras. Tú también eres libre de unirte a nuestra nueva organización, si quieres. El ceño fruncido del tío Ben reflejaba su incertidumbre. Tras un momento de silencio pensativo, dijo: agradezco la oferta, pero ya estoy harto de organizaciones, misiones y el estrés que conllevan. Estoy viejo y cansado, además, no sé si seré un buen miembro de lo que sea que intentes construir. Peter asintió con comprensión. Lo entiendo. Pero si te animas, podrías unirte a nosotros como entrenador. Sin misiones, sin levantar objetos pesados, sin responsabilidades exageradas. Solo ayuda a entrenar a los nuevos miembros y vive una vida más relajada con un buen sueldo para endulzar el trato. La mirada del tío Ben se suavizó al considerar la propuesta y finalmente asintió. Eso suena como algo que podría hacer. Entrenar a la próxima generación, transmitir lo que he aprendido. Se siente bien. Buena elección, sonrió Peter. Ahora, ¿quieres ir a casa como los demás o hay algún lugar específico al que pueda enviarte? El tío Ben dudó, con una expresión triste en su rostro. No hay nadie esperándome en casa, Peter. No quedan amigos ni familiares. Entonces, ¿qué sentido tiene? Peter asintió solemnemente, comprendiendo la importancia de la decisión del tío Ben. De acuerdo, entonces puedes quedarte aquí si quieres. Te conseguiré documentos de identidad y te encontraré un lugar donde vivir lo antes posible. Los ojos del tío Ben reflejaban gratitud mientras asentía. Gracias. Lo aprecio. Peter le dio una palmadita en el hombro al tío Ben, con una sonrisa tranquilizadora en su rostro. No hay problema, viejo. Tras unos minutos más de conversación con los miembros del chat grupal de Spider y el tío Ben, Peter decidió que era hora de ponerse manos a la obra. Después de todo, tiene que construir una nueva organización multiversal. Peter envió a la mayoría del grupo a casa y les recordó que los recogería en una semana, ya que también se unirían a su nueva organización. El ambiente vibraba de anticipación mientras cada miembro desaparecía por sus portales personalizados. Una vez que todos se marcharon, Peter centró su atención en Gwen y Miles. Gwen, decidida a quedarse por el momento, pues se negaba a volver a casa con su padre, y Miles, ansioso por resolver sus persistentes problemas con Gwen. Si me voy ahora sin resolver esto, me arrepentiré por el resto de mi vida, pensó Miles mientras miraba a Gwen. Al comprender su razonamiento, Peter consideró la logística de alojarlos. Al darse cuenta de que su casa no albergaría a 3 personas más, ni quería abarrotarla, decidió utilizar la Torre de los Vengadores. Además, necesitaba ir allí de todos modos. Tras cruzar un portal con borde morado, el grupo llegó a la oficina de Peter en la Torre de los Vengadores. El portal se cerró tras ellos, mientras Peter hablaba al aire libre. Jarvis, reserva 3 apartamentos para mis invitados, por favor. Por supuesto, señor. Los apartamentos 1204, 1205 y 1206 ya están reservados para sus invitados, respondió Jarvis con prontitud. Y, debo decir, el negro le sienta de maravilla. Gracias, Jarvis. Sonriendo por la eficiencia y el cumplido, Peter se volvió hacia Gwen, Miles y el tío Ben. Síganme, les mostraré sus aposentos temporales. Después de dejarlos en sus apartamentos, Peter regresó a su oficina y contactó a Jarvis. Asegúrate de atender a mis invitados, Jarvis. Y ya que estás, convoca una reunión del consejo. Tengo un anuncio importante. Claro, asiente Jarvis y hace una pausa de medio segundo antes de volver a hablar. Se han enviado mensajes a todos los miembros del consejo, algunos de los cuales ya están en camino. Satisfecho, Peter salió de su oficina y se dirigió a la sala del consejo. Esta reunión promete ser impactante y productiva y tras esperar una media hora, la sala del consejo se llenó rápidamente y cada miembro tomó asiento. El ambiente era tenso, y todas las miradas estaban puestas en Peter, quien últimamente no había estado mucho tiempo presente, aparentemente demasiado ocupado para las reuniones. A pesar de la tensión, se intercambiaron saludos y elogios, especialmente sobre el elegante traje negro de Peter. La anciana, sin embargo, sintió una peculiar energía de muerte y sombras emanando de él y de su ropa, lo que la hizo mirar a su estudiante con curiosidad. Mientras todos se acomodaban, Tony Stark no pudo contener su impaciencia.
Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Y más vale que sea bueno, porque Peter y yo estábamos en medio de algo antes de que lo arruinaras. Su mirada reflejaba una mezcla de expectación y fastidio. Antes que nada, Quag, no necesitaba saberlo. Peter arrugó la nariz con disgusto antes de retomar el tema. De hecho, tengo 2 razones para llamarlos a todos. Primero, nuestros miembros necesitan un aumento significativo de poder. Para empezar, sugiero que administremos el suero del supersoldado a todos los miembros de los Vengadores, incluyendo ramas como los agentes Escudo y Ruiseñor. Al instante, la sala se sumió en el caos mientras los miembros expresaban sus opiniones. El profesor Décimo expresó su preocupación por los posibles efectos secundarios en los mutantes, Magneto argumentó que debían centrarse en su propio poder, y Chaka cuestionó la necesidad de medidas tan drásticas. El anciano permaneció en silencio, observando las interacciones con gran interés. En medio del caos, Tony se volvió hacia Peter. ¿Estás sugiriendo que convirtamos a todos en un Capitán América? ¿Cuál es tu razonamiento? Peter se tomó un momento para que todos se calmaran antes de responder. Muchas cosas, la verdad. Pero principalmente, la amenaza del multiverso y el Consejo de Kang. Necesitamos estar preparados. Fortalecer nuestras fuerzas es la clave para afrontar lo que se nos presente. Obviamente, sabían de los Kang, ya que Peter había informado sobre su encuentro con el Kang exiliado que conoció cuando ayudaba a Hank Pym a rescatar a su esposa. Pero aparte de eso, no tenían ni idea. Peter hizo una pausa para asimilar sus palabras antes de continuar. Y no creo que debamos detenernos ahí. Me gustaría ofrecer ayuda extrema a muchos de nuestros miembros. Y para nuestros Vengadores de alto nivel, también tengo esto. Peter metió la mano en su collar de almacenamiento y sacó un frasco lleno de un líquido azul. Compuesto V, un suero similar al suero del supersoldado, que otorga a los individuos un superpoder aleatorio. Claro, primero tendremos que hacer algunas pruebas, pero idealmente me gustaría administrarlo a todos los Vengadores y a cualquier otro miembro de confianza que consideremos oportuno. La sala pareció detenerse un instante mientras todos asimilaban las palabras de Peter, observando con interés el frasco que sostenía. Y la idea de que poseyera algo que básicamente pudiera otorgarle a alguien poderes metahumanos era emocionante y preocupante a la vez. Dejando eso de lado por ahora, Nick Fury se inclinó hacia adelante con escepticismo en la mirada. ¿Cómo sabemos que el Consejo de Kang, una organización de la que apenas hemos oído hablar, es una amenaza tan grande como afirmas? Peter suspiró, dándose cuenta de la necesidad de revelar más, y lo hizo. Explicó todo sobre la situación de la antigua Sociedad Araña y cómo los Kang manejaban los hilos. Si tuviera que adivinar, diría que es muy probable que sepan que fui yo quien arruinó sus planes, por eso creo que es hora de que nos militaricemos, a falta de una palabra mejor. De ahí la necesidad de empoderar a nuestros miembros. La sala cayó en un silencio contemplativo mientras el peso de las palabras de Peter se instalaba. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, sus expresiones revelaban una mezcla de preocupación y seriedad. Así que, básicamente, has provocado la colmena y ahora debemos prepararnos para lo peor, declaró Magneto sin rodeos, lanzando a Peter una mirada acusadora. ¿Y por qué nos preocupamos por los problemas de otros universos? Ya tenemos bastante con lo nuestro, porque necesitaban ayuda, y eso es lo que hacemos. ¿Somos los buenos, recuerdas? Preguntó Peter con una sonrisa sarcástica. ¿Y si a salvar vidas y detener los planes de organizaciones insidiosas y malvadas les llamas meter la pata? Entonces sí, le di una paliza con todas mis fuerzas y las abejas se apiñarán, es solo cuestión de tiempo. Apretando los labios, Magneto permaneció en silencio, incapaz de rebatir el argumento de Peter. Tenía que recordar que ahora es un benefactor. Y eso significa ayudar a los necesitados, para su disgusto. Finalmente, Chaka habló. Si esto es lo que se necesita para proteger nuestro mundo, entonces debemos considerarlo seriamente. Nick Fury, sin tener motivos para no creer las palabras de su yerno, asintió en acuerdo antes de preguntar. ¿Cuál fue su segunda razón para convocar esta reunión? Sonriendo bajo su máscara, Peter se reclinó en su silla y preguntó. ¿Qué opinan de llevar a los Vengadores a un nivel completamente nuevo? Mientras observaba cómo los miembros del consejo salían de la sala, uno por uno, Peter se recostó en su silla, con una mirada pensativa oculta bajo su máscara. La reunión había tenido tanto buenos como malos momentos. Las expresiones en los rostros de los miembros del consejo variaban. Algunos aún inseguros, mientras que otros mostraban expresiones contemplativas.
El éxito de la reunión fue que logró convencer a todos para que aceptaran empoderar a sus miembros. Esto significa que, a partir de mañana por la mañana, todos, desde agentes y guardias de seguridad hasta personal de mayor rango, tendrán la oportunidad de tomar el suero del supersoldado. Pero eso no es todo. Los miembros de confianza también recibirán extremis. La sala bullía de anticipación y nerviosismo ante la perspectiva de mejorar las habilidades de todos. Muchos temían las consecuencias de crear tantos individuos con superpoderes, pero la amenaza inminente del Consejo de Khan fue capaz de influir en su decisión. En cuanto al compuesto V que Peter les reveló, quedó en segundo plano mientras Tom y algunos otros científicos de confianza verificaban su eficacia. Después de todo, no querían darle a sus miembros de más alto rango un suero que pudiera tener efectos adversos. Pero tan pronto como terminen las pruebas, el compuesto UP se entregará a sus miembros de mayor confianza. Tony Stark, siempre ansioso por explorar nuevas tecnologías, prácticamente salió corriendo de la habitación, agarrando la muestra del compuesto V que Peter le dio con entusiasmo. Ahora, la parte menos exitosa de la reunión, y Peter ofreció a los Vengadores la oportunidad de unirse a su nueva organización a nivel multiverso, pero lamentablemente, toda la idea fue demasiado controvertida y no generó más que discusiones y gritos que se apoderaron de toda la reunión a partir de ese momento. La mesa de conferencias se convirtió en un campo de batalla de opiniones conflictivas y el aire estaba cargado de tensión mientras cada miembro defendía su postura. El argumento de quienes no querían unirse era simple. Consideraban que el multiverso estaba fuera de su jurisdicción. Este universo era su hogar, y no tenían ni la menor idea ni la necesidad de vigilar todos los demás universos adyacentes. Magneto en particular se mantuvo firme en su creencia de que debían centrarse en proteger su propio mundo antes de aventurarse en las complejidades del multiverso, lo que, sinceramente, no era un mal argumento. Al final, nunca llegaron a una decisión, lo que llevó a programar otra reunión, donde se esperaba que llegaran a una decisión sobre este asunto. El descontento persistía mientras los miembros salían de la sala del consejo, dejando a Peter con una sensación de frustración. Esperaba unir a los Vengadores y la Sociedad Arácnida, pero parecía una tarea más difícil de lo que había imaginado. Fue una victoria y una derrota para Peter, lo que lo dejó con una sensación de conflicto. Sabía que su plan multiverso encontraría resistencia, pero no esperaba tanta. Al levantarse de la silla, pensó en cómo abordar la situación en la siguiente reunión. Quizás necesitaba una perspectiva diferente. De repente, los ojos de Peter brillaron mientras una idea comenzó a formarse. Con expresión decidida, Peter salió de la sala del consejo. Tenía la idea perfecta para convencerlos. Pero primero, tenía trabajo que hacer. Después de pasar por casa, donde llegó justo a tiempo para la cena, Peter pasó un tiempo con su familia, explicándoles todo lo que había sucedido en la Spider Society. La anciana quedó especialmente sorprendida cuando se enteró de John y del juego multiverso que estaba orquestando para encontrar un sucesor. Por supuesto, después de la cena, tal como Peter y MJ lo habían planeado, le informaron a Leo de sus intenciones de adoptarlo, lo que dejó extasiado al pequeño con superpoderes. Literalmente estuvo dando tumbos por las paredes hasta que llegó la hora de dormir. E incluso entonces, fue un infierno conseguir que se durmiera. Pero aún así lo lograron. Tras darle a MJ un beso de buenas noches antes de que ella también se fuera a dormir, Peter no se quedó y salió a la noche. Después de todo, tenía mucho que hacer para preparar la creación de su nueva organización. Al ver que solo tiene una semana hasta la primera reunión de la nueva organización, Peter primero necesita crear una base donde todos los miembros se reúnan, similar a la Spider Society. Su plan original era simplemente evolucionar a los Vengadores en un grupo similar a la Spider Society y reclutar a toda la gente araña en los Vengadores, ya que eso haría las cosas mucho más simples, ya que los Vengadores ya tenían una estructura de clasificación, bases, dinero y todo tipo de infraestructura para facilitar la transición. Pero lamentablemente, después de esa reunión, en la que un buen número de sus compañeros concejales se opusieron a sus planes, Peter decidió simplemente empezar desde cero por su cuenta. Al menos por el momento. Agitando la mano y abriendo un portal, Peter salió y llegó sobre el océano oscuro, flotando en el cielo nocturno. Esto debería servir, estaba en aguas internacionales, el lugar perfecto para construir su base de operaciones. Sin molestarse en usar las gemas del infinito, Peter agitó la mano y comenzó a formar complejos círculos de hechizos morados en el aire.
No solo estaba usando su energía cósmica para formar estos hechizos, de ahí la luz púrpura que adquirían, sino que también usaba una buena dosis de magia del caos, lo que le daba a los círculos de hechizos un aura brillante rojiza a su alrededor. Cuando los círculos de hechizos terminaron, Peter señaló con su dedo hacia abajo y los hechizos descendieron rápidamente, tragados por el océano en cuestión de segundos. Las aguas se iluminaron mientras se hundían más y más profundamente. El tiempo pasó mientras los segundos se convertían en minutos, y parecía que nada sucedía hasta que el agua comenzó a pulsar y a moverse, atrayendo la atención de Peter. Interrogación de cierre y al instante, del agua surgieron rocas, arena y tierra, que siguieron subiendo y extendiéndose hasta que se formó una isla del tamaño de una ciudad pequeña o mediana. La masa continental recién creada era un lienzo en blanco, como cualquier otra isla, con playas de arena y vegetación que parecía crecer a un ritmo antinatural. Los árboles se elevaban hacia el cielo y el follaje se integraba a la perfección con el paisaje circundante. El aire vibraba con la energía residual de la magia de Peter, dándole al lugar una atmósfera sobrenatural. El océano, que ahora rodeaba una masa de tierra recién formada, pareció agitarse por un rato, pero después de un tiempo se encontró un sereno equilibrio. Satisfecho con el resultado, Peter descendió a la tierra recién formada. Se habían sentado las bases de su organización, similar a la Sociedad Araña, y podía sentir el potencial de algo grandioso en el aire. Ahora es hora de empezar a construir edificios e infraestructura, murmuró Peter mientras volvía a agitar la mano, dibujando más círculos de hechizos. Me siento como si estuviera jugando a los Sims. Para cuando llegó la mañana, Peter había terminado con la isla. Tenía todo lo necesario. Zonas de formación, salas de reuniones, apartamentos, etc. Lo mejor de todo es que todo funcionaba con hechizos eléctricos, incluso el agua de los numerosos lavabos y fuentes se obtenía con magia, lo que facilitaba mucho las cosas. Después de todo, llevar electricidad y agua a una isla no es tarea fácil. Pero aún mejor que todo eso, Peter pudo darle al lugar servicio de wifi y celular a través de la magia y los muchos satélites de Industrias Stark que orbitan alrededor del mundo. Por supuesto, tampoco dejó la isla desprotegida. Aparte de la TARDIS suya y de Tony, que está tan intimidantemente protegida que probablemente podría matar a algunos dioses menores del multiverso, la nueva isla de Peter es el lugar mejor protegido de la Tierra. Podía decirlo sin lugar a dudas. Me da pena el primer idiota que intente colarse aquí, pensó con una sonrisa irónica en el rostro. Al observar su nueva base en la isla, Peter no pudo evitar sonreír, ya que sintió que era definitivamente superior a la Sociedad Araña, lo que pareció acariciar su ego un poco. Aunque tenía un diseño futurista similar al de Spider Society, la forma mágica de construir de Peter le permitió darle vida a su imaginación hasta en los detalles más pequeños y minuciosos. Con todo listo en la isla, Peter regresó a casa para desayunar con su familia antes de volver a huir. Después de todo, necesitaba poner en práctica el plan que animaría a los Vengadores a unirse a su nueva organización. Al salir de un portal en forma de estrella, Peter apareció en la sala de conferencias de una gran estación espacial. A través de las gruesas ventanas reforzadas, pudo ver la Tierra girando sobre su eje, brillante y hermosa como siempre. Cuando el portal se cerró de golpe detrás de él, una alarma comenzó a sonar, pero a Peter no le importó y simplemente tomó asiento a la cabecera de la mesa de conferencias, levantando los pies y esperando pacientemente. Apenas un minuto después, las puertas de metal frente a él se abrieron y algunos miembros de la Liga de la Justicia entraron corriendo, con miradas alarmadas y cautelosas estampadas en sus rostros. Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Al principio parecían estar listos para pelear, pero en el momento en que vieron a Peter, se detuvieron y se congelaron, reconociéndolo inmediatamente. Peter les sonrió, les hizo un gesto con la mano y les dijo, «Hola». Al instante, Superman pareció calmarse, sonrió con amabilidad y preguntó, «¿Qué haces aquí, Peter? ¿Pasó algo?» Peter se recostó en su silla, adoptando una postura despreocupada. «No, no pasa nada. Solo quería pasar a charlar un rato». «¿Por qué? ¿No soy bienvenido?» La Mujer Maravilla se cruzó de brazos, su postura se relajó en comparación con antes. «No, de nada. Pero tenías que venir a la atalaya y activar las alarmas». «Pensamos que un ladrón se había colado», Peter se rió entre dientes. «Disculpen. Estaba tan emocionado de invitarlos a unirse a mi nuevo proyecto». Batman entrecerró los ojos. «¿Qué empresa?» Peter sonrió.
Bueno, gracias por preguntar. Verás. Fin del capítulo 643.